con la palabra, sabiendo que Dios tiene el control total de nuestras vidas, sabiendo que Él, por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, estamos vivos, estamos sanos. Hay mucha gente que está en el hospital, está en la cárcel, tienen graves problemas, pero nosotros sí hemos tenido tal vez algún inconveniente, pero siempre el Señor nos dice y declaramos, nosotros nos agarramos de esa bendición que dice el pueblo de Dios, sus hijos, siempre seremos más que vencedores en Cristo, en Yahshua. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, mis amados hermanitos, este hermoso tiempo en la presencia del Señor, sabiendo, mis amados hermanitos, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Amén. Vamos a iniciar con siempre, mis hermanitos, que venimos hablando del ayuno verdadero. Ciertamente hemos visto de muchas maneras han ayunado nuestros ancestros en el Antiguo Testamento, en la iglesia antigua, pero el Señor dice, llega un tiempo en la cual dice, todos estos ayunos el Señor permitió porque vio un corazón contrito y humillado. Él siempre, cuando ve un corazón contrito y humillado, dice el Señor que nunca rechaza. Por lo tanto, mis amados hermanitos, Él siempre está atento a nuestras peticiones, oraciones, más que todo el ayuno, que es de lo que estamos hablando. El tema es el ayuno. Amén, gloria al Señor. Estamos viendo la bendición del Señor. Estamos viendo todo lo que el Señor ofrece. Sino usted y yo hacemos el ayuno bajo la voluntad o el mandato que Dios manda, ciertamente respetando mucho a muchos hermanos o hermanas. Sabemos, mis hermanitos, que hay mucha gente que ayuna a su manera. Respetamos mucho, pero nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios Altísimo, la voluntad que está en su palabra. Gloria a Dios. Vamos a continuar, mis amados hermanitos. Para eso vamos a ir, bueno, sabemos que ya vamos algunas veces leyendo Isaías 58:12, pero vamos a repetir. Alguien que tenga la porción bíblica puede decir amén para que dé la lectura. Amén, gloria a Dios. Amén, pastor, buenas noches. Amén, amén, gloria al Señor. La palabra de nuestro Señor Yahshua HaMashiach dice en Isaías 58:12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Amén, gloria al Señor. Gracias, mi hermanita amada. Mire, solo en este versículo nos hemos demorado algunos temas. De aquí hemos sacado mucha palabra del Señor que el Señor nos está hablando, porque cada palabra significa mucho. Dice mucho el Señor a su pueblo, pero ciertamente el hombre estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios simplemente superficial. Cuando el Señor dice que tenemos que redarguir la palabra del Señor, tenemos que leerla una y otra vez con el discernimiento del Espíritu Santo de Yahweh. Pero el hombre lamentablemente se ha acostumbrado, mire, estamos hablando de la iglesia de Cristo, se ha acostumbrado a leer solamente de corrido, al apuro, para decir que si leo la palabra del Señor. Si leo, manda que leamos, alimentarnos de la palabra del Señor, que dice que es pan de vida eterna, pues hagámoslo. Sin embargo, mis amados hermanitos, el Señor no quiere que hagamos eso, sino que pidamos primeramente guía al Espíritu Santo de Yahweh, al dueño de su palabra, que es el Dios mismo, como dice en 2 de Timoteo, que la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo de Yahweh, que es Dios mismo. Gloria al Señor. Entonces, el punto, ya hemos visto, dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Dice, levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Hoy nos está faltando el último punto que dice, restaurador de calzadas, para habitar. ¿A qué se refiere, mis amados hermanitos? Cuando
cuando usted busque el camino correcto, está guiado al camino de la salvación, de la vida eterna, donde va a tener moradas, que en su palabra lo dice, que serán calles de oro, pilares de marfil, etcétera, etcétera, donde usted y yo vamos a vivir. Esa es la promesa del Señor. Mira, y esto es parte de lo que nosotros vamos a ser utilizados por el mismo Espíritu Santo de Yahweh, utilizados para hacer todas estas cosas. Son promesas del Señor que están en su palabra. Mire que la palabra se han cumplido, está cumpliéndose y van a cumplirse, porque la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Gloria al Señor. Entonces, el tema de hoy día, el punto es, mis amados hermanitos, es sobre las calzadas. ¿Qué es calzadas para usted, mis hermanitos? ¿Cómo entiende usted como calzadas? Mire, calzadas en sí, calzadas es que representa una vereda o camino. Mejor dicho, calzada es calzada, o puede decirlo vereda, la cual prepara un espacio para caminar, para llegar al camino verdadero, que es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino representa, escúchame bien, Yahshua. Tenemos que preparar nosotros, amados hermanos, tenemos que preparar como el Señor manda en su palabra las veredas o calzadas, para que se encaminen y lleguen al camino que es Cristo. De eso está hablando su palabra, mis amados hermanitos. Ciertamente, aparentemente, casi nunca le damos importancia las calzadas, reparador de calzadas. Mis amados hermanitos, dice restaurador, reparador de calzadas. Mire, cualesquiera puede decir, bueno, no estamos hablando aquí de albañilería. Disculpen que tome esta palabra, mis amados hermanitos, para reparar las veredas o las calzadas de las vías. No, aquí está hablando de lo espiritual. Está hablando de la preparación de una senda, o por decirle senda, que va a encaminar al camino que es Cristo, nuestro Salvador, que llega al camino de la salvación y la vida eterna. Así es como el Señor nos está enseñando acá. Así es, y lo hermoso, mis amados hermanitos, es que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Levantarán generaciones tras generaciones, dice, serán restauradores de calzadas, reparador de portillos. Ya vimos lo que es el día de ayer, los portillos. Bíblicamente ya vimos lo que significa. Hoy estamos en las calzadas. Las calzadas representan, mis amados hermanitos, el camino. Las calzadas representan la preparación, mejor dicho, del camino que es Cristo. ¿Cómo? Caminando en obediencia. ¿Cómo arreglamos esas calzadas? ¿Cómo reparamos? Mis hermanitos, cuando usted va a evangelizar a alguien que no conoce de nuestro Padre Celestial, usted está arreglando esa calzada y encaminando a esa persona por esa calzada para que se dirija al camino que ya vamos a ver bíblicamente, que es Yahshua Hamasías, nuestro Salvador. Gloria a Dios. En eso es lo que usted y nuestros hijos y nuestros nietos, bisnietos, se convertirán, mis amados hermanitos. En todo eso nos vamos a convertir nosotros. Pero ¿cómo? Si es que ayunamos como el Señor manda, como dice al principio. El ayuno que yo os mando es de la siguiente manera. Ya vemos desde el inicio, mis amados hermanitos, inclusive lo dice desde el 5, tal ayuno es este el que yo, desde el 5, tal ayuno es el que yo escogí, y esto es lo que ustedes tienen que hacer, que ya vimos, y los resultados de la obediencia ayunando como Dios manda es todo esto.
Mire, no solamente vamos a ser bendecidos usted y yo, utilizados de una manera sobrenatural, sino también nuestros hijos. ¿De qué sirve que hoy día nos preocupemos por nuestros hijos, por lo material, si no estamos velando por lo espiritual? No sirven de nada que usted le deje un edificio, 2 edificios, empresas, cuando eso no le va a servir. Porque lo que le va a servir es que llegue su generación, sus hijos y los míos a ser esa herramienta las cuales Dios va a utilizar para hacer todas estas cosas que estamos hablando últimamente, que hoy nos toca hablar sobre las calzadas, mis amados hermanitos, que es la preparación, como vuelvo a repetir, para guiarle al camino de Cristo, que es Cristo mismo, al camino de la salvación, el camino verdadero de la salvación. Puede ser una persona que es inconversa o una persona que está tal vez apartada. Eso se llama restaurador de calzadas. Que usted va a evangelizar y ya que estuvo apartado muchos años del Señor, está reparando, haciéndole ver que realmente esa persona tiene que caminar y continuar como hijo verdadero del Señor que es, y encaminarse nuevamente por esa calzada que usted está preparando para llegar al camino nuevamente que es Yahshua, que es el camino verdadero de la salvación, mis amados hermanitos. Por eso vamos a ir a Proverbios 5:21 a ver qué nos dice en su palabra. Gloria al Señor. Alguien que tenga me dice por favor amén. Gloria a Dios. En Proverbios capítulo 5 versículo 21. Amén, gloria a Dios. Mi hermanita Gaby, que el Señor le bendiga. Le escuchamos, por favor. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches, hermanos. La palabra de Dios en esta noche en Proverbios 5:21. Amén. Yahvé observa los caminos del hombre y nota todos sus pasos. Amén. Amén, gloria al Señor. Él está pendiente ciertamente a lo que dice. Escúcheme bien, usted puede interpretar mal aquí los caminos porque me está diciendo que solamente es un camino, Yahshua o Cristo. Solo un camino. Aquí está hablando de los caminos malos y el bueno. Él conoce todos nuestros caminos. Y si estamos apartados del camino verdadero, estamos caminando por caminos o sendas equivocadas. Caminos amplios y espaciosos que dicen su palabra. Por lo tanto, allí es donde nos manda a ser reparadores. Reparadores de esas calzadas para que nosotros, para que ese siervo o sierva del Señor que está apartada del camino o tiene problemas para continuar espiritualmente, allí eso se llama reparador de calzadas, mis amados hermanitos. Allí es donde nosotros vamos a ser utilizados por el Dios Altísimo para que de esa manera nosotros vamos a ser dirigidos a la persona que Dios nos envíe, que realmente Dios sabe quién necesita de Él, o mejor dicho, Él sabe quién nomás necesita, pero quién realmente ha puesto en su corazón ha pedido a esta persona. ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe que está clamando por Dios, pero es necesario que Dios envíe a alguien a reparar esa calzada para que comience a caminar nuevamente, se enderece al camino que es Yahshua y comience a caminar nuevamente en ese camino de la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor. La palabra del Señor es muy hermosa y dice que el Señor conoce todos nuestros caminos. Claro que conoce nuestros caminos, conoce lo que andamos, conoce nuestros pensamientos. Él conoce antes de que pensemos, Él ya sabe ya lo que vamos a pensar. Él conoce todo. Y es por eso que nos pone esto, porque como sabe que conoce, el Señor demanda a la iglesia, a la congregación, que cumpla, escúchame bien,
que cumpla con ayuno y oración, pidiendo guía al Señor, que venga de parte de Dios con un corazón contrito y humillado para poder de esa manera ser útiles para reparar esas sendas con la ayuda y el poder de Yahweh. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, allí vamos a reparar. Ciertamente, escúcheme bien, allí vuelvo a repetir, porque muchas personas pueden decir, pero ¿por qué no ha reparado una persona que está al lado, por decirle? Escúcheme bien, el Señor no obliga, vuelvo a repetir, cuando alguien clama ayuda a Dios, allí es donde el Señor acude a su llamado y envía a uno de nosotros a reparar esa calzada para que se levante, comience a caminar y comience a encaminarse en el camino de la salvación, que es Yahshua. Porque ciertamente estaríamos hablando de que ha estado apartado del camino verdadero, que es Cristo. Bendito es el Señor. Entonces, allí, mis amados hermanitos, es en donde nosotros tenemos que perseverar, como dice, con ayuno y oración, mis amados hermanitos. Porque si no hay de esa manera, porque la mayoría nosotros queremos hacerlo simplemente como la mayoría de los predicadores, anda y evangeliza y punto. Anda y hazlo y punto. Mire, cuando realmente el Señor quiere obrar, es cuando alguien le llama. Apocalipsis 3:20 dice en su palabra, mis amados hermanitos, yo llamo a la puerta, escúchame bien, si alguno oye mi voz, abre la puerta, que se refiere a la puerta de su corazón, no la de su casa. Dice, si alguno abre la puerta, yo entraré. De lo contrario, él no entra a la vida de nadie. Él respeta mucho su decisión y la mía. Pero si alguien decidió pedir ayuda a Dios, arrepentirnos que estamos en pecado y buscamos de Cristo, Él enviará a ese reparador de calzadas que es usted y yo. Bendito es el Señor. Pero ciertamente si analizamos nos damos cuenta que casi nadie lo hace. La iglesia está dormida, la iglesia de Cristo está dormida. ¿En qué sentido? Espiritualmente, los dones que el Señor ha dado a su iglesia, a la congregación, amados hermanos, los tienen dormidos por culpa de los predicadores. Pero allí también la culpa no es solamente de los predicadores, porque el Señor ha dejado su palabra para que a través de ella, con sabiduría de lo alto, entendamos el propósito de Dios. Si viene a través del hombre, gloria al Señor, pero y si no, ha dejado aquí su palabra para a través de su palabra guiarnos y encontrar la verdad, porque solamente la verdad os hará libres, dice el Señor. Gloria al Señor. Mis amados hermanitos, vamos a ir para eso a Isaías 49, 11 y 12. Gloria a Dios. Alguien que tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Quisiera que alguien me diga amén. Gloria al Señor. Le escuchamos, mi hermano Carlitos. Amén, gloria a Dios. Capítulo 49 de Isaías, versículo 11 y 12. Amén, gloria al Señor, mis amados hermanitos. Aquí está muy claro la palabra del Señor. Vamos a discernir lo que dice. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Gloria al Señor. En camino todos los montes, no dice convertiré, mis amados hermanitos, no dice y convertiré en camino, no dice en caminos. Está hablando aquí, como dije anteriormente, cuando dice yo conozco tus caminos, se refiere, escuchar a mí bien,
que se entienda bien, se refiere a los caminos malos, a todos los caminos, porque hay solamente un camino que nos lleva a la salvación, pero hay muchos caminos que nos llevan, que dice, a la perdición y a la muerte, que representa el infierno, mis hermanitos. Pero aquí está hablando de un camino. Y mire bien lo que dice. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Cuando usted, escúcheme bien, cuando usted y yo hagamos la voluntad del Señor a través de este ayuno y oración, de acuerdo, como está explicando, como mandamiento, como quiere que lo hagamos nuestro Padre Celestial, vamos a obtener todo este poder, usted y yo, y nuestros hijos, y toda nuestra generación, como ya vimos anteriormente. Esa es la promesa de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanitos. Entonces es muy clara su palabra, y convertiré en camino todos mis montes, obviamente lo que está en tinieblas. Allí serán reparadas esas sendas, mis amados hermanitos, esas calzadas, y allí serán encaminados al camino, único camino que está hablando de quién, de nuestro Salvador, Yahshua HaMasías, mis amados hermanitos. Y allí sí, cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, mis amados hermanitos, allí sí dice en el 12, he aquí estos vendrán de lejos, he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. De todo lado van a venir. ¿A qué? Por esa vereda, escúchame bien, por esas calzadas, van a venir a encontrar el camino verdadero de la salvación, el único camino que es Yahshua. No hay muchos caminos. De la perdición hay muchos, pero de la salvación, dice Yahshua HaMasías, dice en Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿a qué? A obtener la salvación y la vida eterna, si no es por mí, solamente por Él. Él es el único camino de la salvación y la vida eterna, mis amados hermanitos. Gloria al Señor. Vamos a ir para eso, a corroborar todo esto, mis hermanitos, que es hermosa la palabra del Señor. A Isaías 35:8. Gloria a Dios. Alguien que tenga me dice amén. Amén, gloria al Señor. Isaías capítulo 35, versículo 8. Mi hermano Carlito, le escuchamos por favor. Amén, gloria al Señor. Gracias, mi hermano Carlitos. Mire, la palabra del Señor es tan clara, pero sabe que a veces nosotros leemos la palabra, pero a veces, como vuelvo a repetir y siempre diré, la leemos superficialmente. ¿A qué se refiere? El Señor dice que es palabra de Dios, no es un libro cualesquiera, es inspirada por el mismo Dios Altísimo. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que pedir guía para poder leer y entender más que todo? Tener ese entendimiento y sabiduría de lo alto, y el discernimiento es pedir permiso y autorización al Espíritu Santo de Yahweh. Y cuando usted lo hace, el Señor le va a enseñar cosas grandes y ocultas que dice en Jeremías que usted nunca antes ha conocido. Cuando hablamos del Dios Altísimo o decimos que creemos en Él, se refiere a muchas cosas que tenemos que entender y aprender bajo su voluntad que está en su santa palabra. No se trata, mis amados hermanitos, solamente de creer en Dios. No se trata, mis amados hermanitos, solamente de decir yo sí oro, yo sí predico. Sino hacemos como el Señor manda,
Lamentablemente aquí nos está enseñando claramente su palabra de lo que se trata. Y para eso vamos a discernir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice su santa palabra: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Gloria al Señor. Mire, como estábamos viendo, cuando habla de reparación de calzadas, es que la iglesia tenemos la responsabilidad, como dicen en Mateo 28, 19 al 20, dice: id y predicarle del evangelio a toda criatura. Que diga, aunque diga que es cristiano, aunque diga que es hijo de Dios, predíquele. Pero ¿de qué estamos hablando? Del evangelio verdadero que está en su palabra, no en la interpretación humana, peormente en doctrina humana. Entonces es importante la doctrina sana, de la cual habla en su palabra, mis amados hermanitos. Y allí es donde, mire, está muy clara su palabra, vamos a discernir. Bendito es el Señor. 25:8 dice en su palabra: y habrá allí calzada y camino. Estamos viendo, habrá la calzada que estamos hablando. La calzada representa el evangelio para preparar el camino, como hizo Juan, que preparó el camino para la venida de nuestro Señor a la tierra, a morir en la cruz. Así está dándonos este mandamiento, que nosotros tenemos que actuar de esa manera, para de esa manera ser herramientas del Dios Todopoderoso. Y habrá allí calzada y camino, no dice caminos, y será llamado camino de santidad. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es santo? Solamente hay un santo entre todo el mundo. Entre todo el universo, en cielo y tierra, hay un solo santo que el Padre declaró a su Hijo, Yahshua Hamasías, que es el verdadero camino. Pero para llegar al verdadero camino, la iglesia tiene que evangelizar. Eso está hablando, en pocas palabras. La iglesia de Cristo tiene que salir a evangelizar, ayunar, orar, pidiendo guía al Señor para que venga de parte de Él y sea para Él. Que no hagamos como el hombre hace, al gusto suyo, a la manera suya, a vivir en la creencia humana, a vivir en la idolatría, a vivir en su propia concupiscencia, dice el Señor. Sino quiere que hagamos su voluntad. Esto es lo que demanda el verdadero ayuno y oración que el Señor ha puesto en su palabra. Mire lo hermoso el resultado, es importante entender el resultado de la obediencia de un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, haciendo lo que está escrito en su palabra, no lo que el hombre le enseña. Porque si vamos a eso, sabemos usted y yo, que el uno habla de una manera, el otro de otra manera, el otro de otra manera. Como yo les he dicho, hay que escoger a qué hombre seguir. No diga doctrina, sino a qué hombre. Porque todas estas doctrinas sabemos que están hechas por el hombre, no por Dios. Allí es donde nosotros vamos a tener confusión, mis amados hermanitos, y es por eso que tenemos que entender: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, que es Yahshua Hamasías. No pasará inmundo por él. Porque cuando hablaba al inicio de caminos, estaba hablando de caminos del impío. Allí sí, en esos caminos del mundo, allí sí va a caminar todo impío, dice el Señor. Pero en el verdadero camino, que es Yahshua Hamasías, que es santo, porque Él es santo, allí solamente van a entrar los que sean aprobados por el Dios Altísimo. En otras palabras, todo aquel
que comience a hacer la voluntad del Dios Altísimo de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que el hombre le ha enseñado. Gloria al Señor. Bendito es el Altísimo Dios. Entonces allí sí. Gloria al Señor. Entonces allí sí, mis amados hermanitos, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Por algo dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Yahshua, Cristo, vive en mí. Por eso es lo que dice aquí en su palabra, está hablando de ese camino. Por eso dice clarito en su palabra, sino que él mismo estará con ellos. Entonces el inmundo, aquel que no tiene a Cristo en su vida, no podrá entrar por ese camino, ni tampoco experimentará las calzadas, mis amados hermanitos. Porque aunque le evangelicen, esa persona no va a querer, no va a experimentar lo que es una calzada para el inicio, para llegar al camino que es nuestro Salvador Yahshua. Gloria a Dios. Allí sí podemos decir, mis amados hermanitos, porque dice, por más torpe que ese sea, no se extraviará. ¿Pero por qué? Porque Dios está en su vida. Porque Cristo es el camino del que está hablando y el Evangelio es las calzadas. Entonces allí, mis amados hermanitos, el Evangelio, pero el Evangelio no viene Cristo a evangelizar, sino eso dejó como mandamiento en Mateo 18:29 para la iglesia. En el mundo entero que tenemos que hacer la voluntad del Dios Altísimo. Pero allí hay un pequeño inconveniente, mis amados hermanitos, que si usted no evangeliza como Dios manda en su palabra, dice que dejará de ser leche pura, sino leche adulterada. No será evangelio puro, sino evangelio falso. No será doctrina sana, sino doctrina torcida. Y el que predicará no será hijo del Señor, sino falso profeta, dice el Señor. Amén. Y así es como se maneja el enemigo y cómo tiene que manejarse el pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios hace la voluntad de Dios. Cristo dijo, mi familia, mis hermanos, son todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Dónde encontramos para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Aquí, en esto que se llama Biblia, que es palabra de vida eterna de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Hasta aquí, mis amados hermanitos, vamos concluyendo lo que tiene que ver con el ayuno. Y ya les anticipo, mis amados hermanitos, el día lunes, si el Señor permite, vamos a hacer un ayuno. Yo creo que voy a viajar desde el día sábado al oriente y el día domingo me quedo ayunando en Ambato con los siervos del Señor, con la congregación de Ambato. Y también tengo que ir al Puyo a hacer muchas cosas con los hermanitos, las cosas del Señor. Amén. Bendito el Señor. Hasta aquí hemos terminado lo